Mi nombre es Daniela Vivar, curso segundo semestre de Publicidad Profesional y el día de hoy seguiremos con nuestro viaje por Guatemala, pero esta vez a través de la exposición interactiva ¿Por qué estamos como estamos? La exposición ¿Por qué estamos como estamos? Aborda la historia de Guatemala y la conformación de sus relaciones sociales presentado en diferentes estaciones. Se trata de un viaje cronológico que pretende reflexionar sobre el racismo y cómo éste se perpetúa hasta hoy. La exposición fue diseñada con el apoyo de expertos internacionales en museos de conciencia y en su primera fase de 2004 a 2006 formó parte de la campaña nacional de diálogo interétnico. La entrada nos muestra por medio de figuras humanas en tercera dimensión la diversidad étnica y de color que hay en Guatemala, enfatizando que venimos de diferentes partes, pero eso no significa desigualdad, conflicto o dolor. Mucho menos debe afectar esa diversidad en la forma de relacionarnos unos con otros. También se expone una serie de fotografías de rostros con los que podemos interactuar, ya que si las giramos encontramos información sobre la persona. Y esto nos lleva al mismo punto, pues las y los guatemaltecos venimos de diferentes historias que nos hacen ver y vivir el mundo de manera diferente. La presentación de las figuras humanas y las fotografías de rostros nos hacen reflexionar sobre el prejuicio que existe, pues a veces juzgamos a las personas sin conocerlas en realidad. El tema del racismo y la discriminación también son expuestos. Las personas somos racistas cuando decimos que alguien o algún grupo humano es mejor o peor que nosotros porque su color de piel o costumbres son diferentes, y discriminamos cuando tratamos mal a otros por ser diferentes, por su color de piel, por ser campesino, pobre, homosexual, mujer, por alguna discapacidad o por diferencias políticas o religiosas. Hay que cambiar esas actitudes y acciones que solo causan daño y dolor. Es interesante que en la exposición no solo muestran datos de Guatemala, sino que también muestran datos importantes sobre la discriminación y racismo alrededor del mundo. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno alemán mató a más de 6 millones de judíos, católicos, gitanos, homosexuales y comunistas, y 1 de cada 4 era un niño. También informa que en 1600 había en Estados Unidos y Canadá 13 millones de indígenas y hoy, por la persecución y discriminación, quedan solo 2 millones. Mientras que en Sudáfrica la ley permitió que el 1% de la población, todos blancos, dominara a una mayoría de negros. Aún hoy, este grupo controla el 86% de la tierra cultivable. En la exposición hay una representación de un bus extraurbano muy llamativo de color azul, amarillo y rojo. Lo interesante de este es que los visitantes pueden tomar asiento y mientras tanto ver un documental que muestra cómo es la vida de los guatemaltecos. Esta exposición realmente crea un entorno agradable entre exposición y visitante, porque como su nombre bien lo dice, nos permite interactuar de una u otra forma en cada estación. Por ejemplo, en algunos para comprender lo que se está leyendo y darle el sentido correcto es necesario levantar la tapa y así poder completar la frase. En otros se trata de sacar las fichas informativas o bien girar de las manijas para darle continuidad a la lectura. Y en otros se necesita colocar los audífonos, escuchar frases relacionadas con el tema y así ejemplificar lo que ya se leyó. Encontramos también una escena representando a los pueblos indígenas de Guatemala y cómo es que tenían sus propios gobiernos y prácticas culturales. Los gobernantes lideraban a sacerdotes, guerreros, comerciantes y campesinos. Su principal actividad era el intercambio de productos y ejemplifica claramente que a los enemigos los convertían en esclavos. Más adelante se puede apreciar información detallada sobre la diversidad de idiomas mayas que se hablan en Guatemala y las demandas indígenas acerca de la forma en la que son tratados. Ellos piden igualdad de derechos, inclusión, respeto, justicia, reconocimiento por parte de las autoridades y derecho a usar su vestimenta, sin ser criticados y utilizados por sus colores que los caracterizan únicamente para atraer al turismo. Otra de las estaciones que presenta la exposición aborda el tema de la colonia, que bien sabemos dejó como consecuencia una sociedad en la cual se valora a las personas por su origen y su color. Por ejemplo, habla de los criollos, que eran los españoles nacidos en Guatemala y recibían puestos en el gobierno. Así lograron tener muchas tierras y más riqueza.
También explica que los españoles agrupaban a los indígenas y los forzaban a pagar tributo, a trabajar para ellos y para los criollos. Luego los españoles trajeron esclavos africanos para trabajar en la agricultura, en las minas y como sirvientes, pero poco a poco dejaron de ser esclavos y se mezclaron con los otros grupos. Hay un cuadro muy llamativo en esta sala, el cuadro de castas, que muestra y describe las múltiples mezclas entre los grupos raciales y étnicos de ese periodo. Nos explica que al final de la colonia se le llamaba ladino a todos los que surgieron de la mezcla entre indígenas, españoles y negros, incluidos los criollos pobres y los indígenas que abandonaban sus comunidades. Y es así como en la siguiente sala se puede apreciar cómo con el tiempo los ladinos llegaron a ser un grupo importante. Después de la independencia, muchos ladinos obtuvieron tierras, dirigieron municipalidades, conformaron la mayoría de oficiales y tropas del ejército. Pero, aunque algunos junto con extranjeros llegaron a ser terratenientes, muchos siguieron siendo pobres como la mayoría de los indígenas. El dato importante es que la mayoría de los presidentes de Guatemala han sido ladinos y vemos fotografías de algunos de ellos como Rafael Carrera, Justo Rufino Barrios y Manuel Estrada Cabrera. Luego, siguiendo con el recorrido, encontramos una infografía que nos muestra en orden cronológico las desigualdades que los guatemaltecos han vivido a lo largo de la historia. Incluso los gobiernos reforzaban las diferencias entre indígena ladino, rico pobre y mujeres y hombres. La siguiente estación es la que nos expone toda la información sobre el famoso conflicto armado, que en lo personal es mi parte favorita de la exposición, pues es un tema que me impacta pero por otra parte me intriga mucho y me obliga a querer saber más sobre él. Guatemala y la mayoría de las familias fueron afectadas por el conflicto armado. Es un periodo que abarcó 36 largos años, llenos de violencia, injusticias, masacres y torturas, dejando así un gran número de muertos. Durante los primeros años de la guerra, desde 1962, la mayoría de víctimas fueron de Oriente, la capital y la costa sur. A partir de 1978, la mayoría fueron indígenas. La guerra por fin termina en 1996, cuando se firman los acuerdos de paz que trazaron un plan para resolver los grandes problemas sociales y democráticos. Y para convertirse los acuerdos de paz en realidad, no contaron con apoyo social ni político. Por último, ya para finalizar el recorrido por la exposición interactiva ¿Por qué estamos como estamos?, llegamos a la sala Marco Antonio, que nos presenta una habitación en memoria a una de las víctimas durante el conflicto armado. Se muestra a los visitantes videos sobre la historia de este joven narrada por la hermana. Cuenta lo trágico que fue ese periodo de guerra para toda su familia, pues la hermana menor, Emma, también sufrió a causa de este. Hoy en día la familia de Marco Antonio viven exiliados en otro país centroamericano, buscando y esperando justicia para poder por lo menos sepultar su cuerpo y quedarse más tranquilos.